participaron distintos colegas de organizaciones de la sociedad civil, del centro y del norte de México, y participó también una representante de ACNUR. El día de hoy vamos a tener también la fortuna de contar con una colega participante de Comar, con colegas de Fray Matías e IMUMI, dos organizaciones de la sociedad civil que participan en el centro y también en el sur del país, y también con participación de la academia. Y esto es lo que queríamos lograr, un debate amplio, sustantivo, fundamentalmente con aquellas personas que están en terreno, que día a día conocen lo que ocurre en el territorio. Algo que hemos comentado también en la sesión pasada, hubieron muchísimos temas sobre la mesa. Va a ser seguramente la ocasión el día de hoy con todas estas participaciones, pero lo que decíamos e insistíamos es cómo México se está convirtiendo en un país de destino, y de destino de personas con necesidad de protección internacional. Un tema que antes nos preocupaba en la frontera sur, y por supuesto sigue siendo importantísimo en la frontera sur, que se recibe entre el 65 y 70% de las solicitudes de la condición de refugiado, pero también se ha hecho un problema de todo el territorio nacional. Hay solicitantes en todas las entidades, y es un desafío que tenemos que abordar en su conjunto de distintos actores, del gobierno, de organizaciones internacionales, de la academia y por supuesto de la sociedad civil, que hace un trabajo extraordinario. Finalizo agradeciendo a mis colegas Camelia Tigao, Guillermo Castillo y Daniela Gleiser, que fueron los organizadores de estas dos jornadas. Ellos son coordinadores del grupo académico, del grupo de trabajo académico de SUDIMER y del grupo de enlace con la sociedad civil y otros actores. Muchísimas gracias, Camelia, Guillermo y Daniela, por todo este trabajo. Y sin más, si no vieron la jornada del lunes, las invito a verlo, que están en las redes del SUDIMER, subida la grabación. Le paso la palabra a mi colega Juan Carlos Narváez, quien va hoy a moderar y a coordinar esta riquísima discusión que tendremos a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta segundo conversatorio, Perspectivas Regionales de los Sistemas de Asilo en Centro y Norteamérica en el contexto de la pandemia. Pues para nosotros es un gusto tener esta tarde a 4 personalidades, a 4 personas que trabajan desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde la academia, y con quienes vamos a compartir en aproximadamente hora y media algunas reflexiones en torno a lo que está sucediendo con este importante tema, y que además pues ha venido a irrumpir en la agenda pública de unos años para acá. Vamos a comenzar esta tarde entonces con la primera intervención, que será de Almadelia Cruz, de la Comar de Tapachula. Les voy a contar un poco brevemente quién es ella. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha trabajado desde hace muchos años en el servicio público, ha estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero fundamentalmente creo que su trabajo más importante ha sido dentro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Desde el año 2014, de 2004, ella viene trabajando en diversas áreas que componen la comisión. Una comisión, una agencia del gobierno que ha tenido un importante crecimiento en los últimos años y ha sido protagonista de la política migratoria y política de asilo en los últimos años. Estamos seguras y seguros que lo que ella nos va a compartir va a ser súper importante para quienes realizamos trabajo desde la academia, pero también para quienes trabajamos muy cercanos a quienes diseñan política pública o quienes diseñan recomendaciones para la política pública desde agencias y organismos internacionales. Entonces, pues, sin más, le paso la palabra a Alma y poco a poco iré presentando a cada una de nuestras participantes de esta tarde. Alma, bienvenida. Te paso la palabra, estamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todas y todos los que nos siguen el día de hoy en esta transmisión en vivo de este evento en conmemoración del Día Mundial de los Refugiados.
Quisiera agradecer especialmente a Luciana Gandini de Sudimer, que me haya distinguido con la invitación a formar parte de este tan importante conversatorio. Saludo con agrado a mis compañeros panelistas, a Camelia Tigao del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, a Mayra Delgado Laurens de la Universidad de San Francisco, a Rita Marcela Robles, que está en representación del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, que para la Comar ha sido un gran aliado en la atención de personas con necesidades de protección internacional en el sur de México, específicamente en Tapachula, Chiapas, donde nos encontramos atendiendo las solicitudes desde la Comar, y así como a Lorena Cano, el representante del IMUMI, y bueno, muchas gracias Juan Carlos por esta introducción, y quiero ya adentrarme en el tema que es cómo enfrentó el sistema de asilo en México las consecuencias de la pandemia por COVID-19. Como es bien sabido por todas y todos, la pandemia sorprendió a todas las naciones y así como a sus ciudadanos, pero significativamente a las personas más vulnerables, entre las cuales se encontraban aquellas que se veían forzadas a desplazarse de sus países de origen para resguardar sus derechos humanos a la vida, libertad y o seguridad. Y es así como el gobierno de México, a través de la Comar, fue esencial garantizar las condiciones para que estas personas pudieran tener acceso a la solicitud de refugio y que fuese asegurado su derecho a la no devolución a un país donde su vida podría encontrarse en riesgo. Es por tanto que, y también con ello, pues poder garantizar su derecho a la no devolución. Todo lo anterior tuvo que ser salvaguardando el estricto apego a las normas sanitarias estipuladas por la Secretaría de Salud y por lo tanto tuvimos que realizar algunas modalidades nuevas, implementarlas en terreno, como fue la sana distancia. Para ello tuvimos que modificar nuestro circuito de registro con la finalidad de priorizar espacios abiertos para la atención de las personas y evitar con ellos riesgos de contagio, tanto para las personas solicitantes como para los servidores públicos que las atendían. Se establecieron filtros sanitarios, sanitización de manos, pies, entrega o cambio de cubrebocas, lavado continuo de lapiceros, mesas, sillas de uso común, así como sanitización continua de todos los inmuebles en los que continuamos sin cerrar durante pandemia atendiendo a la población en necesidad de protección internacional en el sur. En Chiapas específicamente contamos con el apoyo de la Secretaría de Salud a través de un comité regional de salud denominado aquí en terreno CORESA. Es así como a nivel nacional el registro de solicitudes continuó siendo garantizado a través de las diversas oficinas de la Comar a lo largo y ancho del territorio mexicano. No obstante, dado el cierre de fronteras y las previsiones de los estados respecto de la movilidad de sus ciudadanos, sí se vio desde la Comar una reducción drástica en el número de solicitantes registrados a nivel nacional, pasando de 70.422 registros en el año 2019 a 41.223 registros durante el año 2020. A nada de lo anterior, si bien desde el Gobierno de México y la Secretaría de Gobernación se decreta un acuerdo mediante el cual se suspenden los términos y los plazos para todos los procedimientos de la Secretaría, la Comar, sin embargo, no solo mantuvo abiertas sus oficinas con el fin de garantizar la solicitud de refugio, sino también estableció mecanismos que nos permitieron continuar con el procesamiento de las solicitudes durante el año 2020. Y es así como al cierre de ese año hemos ya logrado abatir el 57.7% de las solicitudes que se presentaron en ese mismo año. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué mecanismos hemos adecuado en esta nueva modalidad? Bueno, se hicieron los siguientes: adecuación de mecanismos tecnológicos que permitieron realizar entrevistas de elegibilidad a distancia mediante el uso de telefonía o inclusive de videoconferencias. Durante este periodo también se especializa el área de protección en la Comar por nacionalidades, y esto llevó consigo a un establecimiento de metas acorde a la diversidad de las nacionalidades con mayor afluencia en el sur del país, que son principalmente Honduras, seguido por Haití, Cuba, El Salvador y Guatemala.
Asimismo, se establecieron mecanismos eficientes que permitieron el procesamiento de casos de forma más expedita. En estos mecanismos se han beneficiado de enero a mayo del año 2021 853 personas. De igual manera, se estableció un mecanismo de vinculación entre las áreas de protección y de atención y vinculación institucional para la atención especializada de menores no acompañados, quienes desde el inicio de su solicitud tienen ya establecida una fecha para su entrevista que no excede 1 o 2 semanas. Es así como el 59% de las solicitudes que presentan menores de edad no acompañados en el estado de Chiapas han sido ya resueltas en este año. Asimismo, se logró con el apoyo financiero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas acrecentar la planilla de traductores para la atención de personas de nacionalidad haitiana, que día a día se ha venido incrementando en el estado, y la atención de estas personas, dada la diversidad cultural e idiomática, pues sí es un poco complejo su atención, y por lo tanto hoy por hoy podemos decir que contamos con 5 traductores especializados que nos ayudan en materia de interpretación de entrevistas. De igual manera, tenemos ya una persona, un intérprete en el idioma creole en el centro de registro para eficientar el registro de las solicitudes de nacionales de Haití. Asimismo, logramos durante el año los primeros meses del año 2021 el establecimiento ya formal de la oficina en Palenque, Chiapas, porque esta oficina, si bien en el estado se observan alrededor del 70% actualmente de las solicitudes a nivel nacional, de ese 70%, el 10% está siendo recibido desde Palenque, y es así como fue importante para la Comar tener ya una oficina de enlace en esa ciudad, y se oficializa en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2021. De igual manera, establecimos líneas telefónicas para la atención de las personas, para que ellos pudieran entrar en contacto con nosotros, poder esclarecer sus dudas sobre el procedimiento durante pandemia, poder actualizar sus números de contacto para poder dar seguimiento a sus solicitudes. Todo lo anterior, como ya bien lo he señalado, permitió que ya las solicitudes del año 2020 hayan sido atendidas en un 57.71%. En ese mismo orden de ideas, en julio del año 2019, y esto se ha venido eficientando a lo largo del año 2021, se establece la Mesa para la Integración a la Población Refugiada y Beneficiaria de Protección Complementaria, y esta mesa tiene como principal objetivo la inclusión, buscar la inclusión de las personas refugiadas en las entidades donde se encuentren. Y son 4 rubros los que desde la Comar hemos observado una gran necesidad de inclusión, que son salud, educación, identidad y documentación, y empleo. Esta mesa es creada a nivel central en junio del 2019, y en Chiapas se establece en el 2 de junio del año 2021, y asimismo en Palenque una mesa municipal el 27 de abril del 2021. Con esto buscamos acelerar la integración de las personas refugiadas y evitar que ellos pues tengan y presenten algunos retos adicionales para su integración local en esta localidad. Hasta aquí llegaría con mi primera intervención. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alma, por tu presentación, por contarnos cómo ha sido esta evolución del trabajo en la oficina de Tapachula, que sin duda creo que para quienes estamos escuchando y para quienes seguimos el tema y trabajamos desde diferentes ópticas este tema, es un punto nodal, y creemos que el trabajo que se haga desde ahí seguramente tendrá ecos en la trayectoria de la vida de las personas que ingresen a México solicitando protección internacional. Entonces, muchísimas gracias. Creemos que ese primer punto de gestión seguramente tendrá ecos para la posible integración de todas las personas hacia la sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Ahora pasaré la palabra a Mayra Delgado. Mayra Delgado, ella nos acompaña desde la Universidad de San Francisco.
Ella se encuentra realizando Mayra Delgado es socióloga por la Universidad de California, Davis, y tiene una maestría en estudios de migración en la Universidad de San Francisco. Actualmente es candidata a doctora en estudios globales e internacionales en la Universidad de California, Irvine. Mayra lideró la coordinación de una solicitud de audiencia temática ante la Coordinación Interamericana de Derechos Humanos en colaboración con la Clínica de Inmigración y Defensa contra la Deportación de la Universidad de San Francisco y 40 organizaciones más. Sus temas de investigación se mueven entre los derechos humanos y la migración, el papel de las instituciones en la gobernanza global y las estructuras de poder en los procesos migratorios y la migración sur-sur en América Latina. Muchísimas gracias por tu participación. No tengo el gusto de conocerte, pero bienvenida, Mayra. Muchas gracias, Juan Carlos, y gusto de conocerlo también. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a participar en este conversatorio tan importante y pues saludar a mis copanelistas y todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Yo voy a hacer mi intervención desde una perspectiva de la situación en el borde entre Estados Unidos y México y más como en relación al rol que organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han jugado o deberían jugar en la búsqueda de la protección a los derechos humanos de las personas que están en movilidad, que llegan al borde a pedir ayuda humanitaria en Estados Unidos. Cuando yo empecé a investigar acerca del papel de la Comisión Interamericana en la protección de los derechos humanos en el contexto del borde, esto fue más o menos en el 2019, el gobierno de Trump estaba implementando medidas que claramente pues, violaban los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Ustedes recordarán que habían implementado los acuerdos de cooperación de asilo con Guatemala, estaba en práctica el MPP o Quédate en México, y pues en marzo del 2020, cuando empieza la pandemia, se empieza a hacer uso ilegítimo de una ley expedida en 1944 aquí en Estados Unidos, conocida como Título 42. Y esa ley se usa para decir que el cierre del borde a personas que quieren ingresar al territorio nacional por vía terrestre es necesario para la protección contra el COVID-19 de los ciudadanos estadounidenses y de todo aquel que esté pues, dentro del territorio nacional. Después del cierre, las deportaciones a Guatemala en razón de los ACAS, de los acuerdos de cooperación de asilo, continuaron. Hubo una suspensión de esas deportaciones por un tiempo, pero Estados Unidos después continuó coordinando vuelos de deportación a Guatemala que incluían personas infectadas con el virus. Entonces, ese cierre ilegítimo del borde y los vuelos de deportación a Guatemala son para mí un ejemplo perfecto de medidas que resultaron no solo en una clara violación a los derechos humanos, pero que al mismo tiempo Estados Unidos justificó implícitamente con su obligación de proteger a sus ciudadanos y a todo aquel que estuviera o esté en su territorio, porque todavía sigue en práctica, por ejemplo, el cierre del borde. O sea que se le da una prevalencia al principio de soberanía, donde Estados Unidos crea leyes y pone en marcha medidas supuestamente para proteger a todos aquellos que estén dentro del territorio nacional, incluso cuando esas medidas son ilegítimas, como en el caso del cierre del borde, y violan los derechos humanos de los no ciudadanos o de aquellos que están fuera del territorio nacional. E incluso cuando esas medidas violan el principio de soberanía del que también son titulares países como México y Guatemala. Es ahí donde yo me preguntaba o me pregunto cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede cumplir su función de promover y proteger los derechos humanos de los migrantes si esa tensión entre el principio de soberanía y la protección de los derechos humanos ha sido prevalente en la historia de la Comisión. La Comisión se desprende pues, de la estructura de la Organización de los Estados Americanos, pero mientras la Comisión fue creada como un organismo, entre comillas, independiente para la promoción y protección de derechos humanos,
La OEA se creó con el objetivo de proteger la soberanía e independencia territorial de los Estados miembros. Entonces, esa tensión está desde la fundación de la Comisión y es la que en parte le ha permitido a Estados Unidos pues continuar generando estas políticas migratorias que violan los derechos humanos de personas en movilidad y crear políticas que de alguna manera pues son intervencionistas, que ignoran el principio de soberanía de estos estados latinoamericanos y en contra de las cuales la Comisión pues no ha podido y de pronto no ha querido presionar lo suficiente para eliminar. Vemos que hay políticas y medidas de inmigración hoy que dan prevalencia a ese principio de soberanía e invisibilizan la posibilidad que tiene Estados Unidos de generar contextos que conllevan a graves violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces ahorita vemos que aunque ya no están los acuerdos de cooperación de asilo y supuestamente pues ya no se están poniendo más personas en MPP, el borde sigue cerrado durante una pandemia global. Y eso no solo resulta en violaciones a derechos humanos, sino que de alguna manera también representa una indiferencia al poder soberano, pienso yo, al poder soberano de México, porque ese cierre ilegítimo está contribuyendo al incremento exponencial en las aplicaciones de asilo en México, donde se espera que al final del 2021, están hablando expertos de que van a haber más o menos 90 a 100,000 aplicaciones para el final de este año. Y no hay una infraestructura y un capital humano para procesar ese número de solicitudes, pues porque México no estaba capacitado para procesar ese número de aplicaciones. Y pues tampoco se ve mucha voluntad del gobierno para expandir ese sistema, esa infraestructura. En Estados Unidos estamos viendo cómo a los menores no acompañados los están llevando a albergues de emergencia, donde hay brotes masivos de COVID, hay brotes masivos de piojos, se les están dando comida cruda o pasada que pone enfermos a los niños. Ya hay reportes de abuso sexual, casos numerosos de intento de suicidio, ideación suicida, depresión. Y cuando algunos albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en donde las condiciones son mucho mejores y hay trabajadores sociales y psicólogos, están al 50% de capacidad, si no menos. Uno pensaría que en casos como estos es para que organismos regionales como la Comisión Interamericana estuvieran usando cuánta herramienta tienen a su disposición para abogar y hacer un llamado firme por la protección de los derechos humanos de esos menores, entendiendo, por supuesto, que este es un organismo regido por un instrumento no vinculante, pero con mucho poder para poner presión internacional si así lo quisiera hacer. En este momento también vemos cómo la Institución de Protección Aduanera y Fronteriza, el CBP por sus siglas en inglés, está colectando el ADN de aquellos a los que se les permite entrar a solicitar asilo. Y esto es muy problemático por muchas razones, pero principalmente porque da entrada a esa confusión entre criminalidad con los solicitantes de asilo. Se tiene la idea de que se tienen que estar monitoreando todo el tiempo. Además, se les está haciendo instalar un app en sus celulares para monitorear su ubicación, o sea que se les está privando de su libertad y de sus derechos bajo la premisa de que el principio de soberanía me da derecho a mí a crear normas para la supuesta protección de los ciudadanos o de los que estén en mi territorio, pero ¿de qué los están protegiendo? Si son personas que vienen a buscar ayuda humanitaria. Y lo último es donde es evidente ese abuso, creo yo, al principio de soberanía, que resulta en violaciones a derechos humanos, es en esa supuesta intención de discutir una solución regional a las causas de fondo que generan migración. Entonces, el gobierno de Estados Unidos dice la pobreza, la violencia y la corrupción en países en Centroamérica. Y llega la vicepresidenta a México, a Guatemala, a decirle a las personas pues, que no vengan a Estados Unidos porque Estados Unidos va a seguir protegiendo su borde y haciendo cumplir sus leyes. Y ese discurso es problemático por muchas razones. Primero, las personas que emigran, pues se sabe que ellos no tienen otra opción y ellos saben lo difícil que es el camino y saben a lo que se están sometiendo.
Segundo, Estados Unidos está invisibilizando completamente que son ellos con su complicidad e intervencionismo histórico los que en mayor parte crearon y siguen creando, si pensamos en Honduras en el 2016, estas circunstancias de pobreza, de violencia y de corrupción. Y aceptarlo sería realmente el primer paso para resolver las causas de fondo de la migración. Y pues por último, se invisibiliza también la ilegitimidad del cierre del borde y que es el gobierno de Estados Unidos el que está incumpliendo su propia ley de migración al no dar acceso al sistema de asilo y que cuando las personas llegan al borde a pedir asilo, pues están cumpliendo con un procedimiento que está estipulado en la Ley Nacional de Inmigración. Pero en la narrativa diaria y en la retórica continua, pues no se habla de esta discrepancia y de esta tensión entre soberanía y derechos humanos. De pronto en la academia, pero no tanto en el diario. Y pues ahora yo no estoy diciendo que no usemos la Comisión Interamericana o esas herramientas o que eso no sirve, no. Al contrario, lo que estoy diciendo es que para que deje de ser una institución policiva de los países latinoamericanos, se debe trabajar para cerrar esa brecha tan grande que existe entre la retórica y la realidad y entre la comisión y la comunidad migrante. Y para que eso pase, pues la comisión debe traerse más cerca a las comunidades migrantes, a los contextos en los que ellos viven, y se le debe exigir mayor iniciativa a la comisión para poner presión en Estados Unidos y en Canadá. Eso es otro tema también. Canadá tiene responsabilidad de alguna forma en lo que pasa con el fenómeno migratorio en el continente, y pues poner presión para que ellos se responsabilicen por violaciones a derechos humanos que resultan de sus medidas y políticas migratorias. Cierro ahí. Muchísimas gracias, Mayra, por presentarnos ahora esta otra visión desde la frontera norte, desde lo que sucede digamos como que en esta segunda fase quizá del proceso. Primero con Alma tuvimos una visión desde el inicio, parte de los puntos de inicio de la ruta de las personas que solicitan protección internacional, y contigo tenemos esta visión desde lo que sucede en frontera norte y cómo los instrumentos y la política y todas las herramientas legislativas se utilizan no en pro de las personas migrantes ni de las personas con necesidades de protección internacional, sino todo lo contrario, ¿no? Y creo que colocas en la agenda también el papel que tendrían que tener, ¿no?, la Comisión Interamericana y otro tipo de instrumentos e instituciones internacionales que tendrían que estar tomando quizá un papel muchísimo más significativo y sobre todo como un posicionamiento, digamos así, quizá un posicionamiento más político en torno a lo que está sucediendo. Entonces te agradecemos muchísimo esta presentación, también es algo que nos viene a refrescar también y a intervenir, intervienes la conversación con otros elementos, me parece. Muchísimas gracias. Yo acabo de regresar hace una semana de Tijuana y estuve en el Chaparral y de verdad el tema del título 42, el tema de las familias estancadas en el Chaparral es realmente preocupante. O sea, creo que dentro de los distintos momentos en los que yo me he encontrado en la frontera norte, es uno de los escenarios, creo que, pues yo diría como pues más caóticos, ¿no? Para todos, para las organizaciones, para la sociedad local, para las personas que están habitando y residiendo en este campamento. Entonces, y que bueno, todo esto es resultado de estas políticas restrictivas, ¿no? De esta discordancia entre la retórica y el hecho, ¿no? Como tú nos lo señalas. Muchísimas gracias, Mayra, un gusto escucharte. Ahora le voy a pasar la palabra a Rita Robles. Hola Rita, ¿cómo estás? Rita la voy a presentar, ella es una defensora de derechos humanos, ella es abogada,
y también es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM. Y bueno, ella tiene estudios en teoría crítica, en nuevo constitucionalismo, y bueno, pues como lo señalé, ella lleva 17 años dedicándose a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular a los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México. Actualmente, Rita labora como enlace en la Ciudad de México para el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y, bueno, también tiene una trayectoria académica, también ha sido docente, ha coordinado programas en algunas universidades, ha impartido cursos, diplomados. Digamos que estamos ante una experta en la materia. Y bueno, para nosotros es un gusto escucharte, siempre es un gusto escucharte porque también siempre pones, como se dice por ahí, los puntos en las is cuando hay que hacerlo. Y te agradecemos muchísimo tu participación, Rita. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Juan Carlos, y pues muchas gracias por la invitación que nos hacen a participar, en este espacio. Para nosotros es muy importante y creo que podemos ir complementando un poco con lo que ya se ha dicho. Con mi intervención yo quisiera dividirla en dos. Por favor, Juan Carlos, me cortas porque luego se me va el tiempo y no me doy cuenta, pero quisiera partirla en dos, ¿no? Uno, a propósito del cierre que hace Mayra con esta parte de la intervención de Estados Unidos, y otro desde el punto de vista de lo que estamos viviendo en la frontera sur recientemente, ¿no? Y sobre todo tratando de responder, pues, un poco a las preguntas que nos hacían provocativamente ustedes al invitarnos a participar sobre cuáles son los principales problemas que están enfrentando las personas refugiadas ahora en México. Entonces yo creo que algo importante a destacar en esta situación que estamos viviendo es que el COVID viene a extrapolar condiciones que ya estaban dadas previamente, ¿no? O sea, esto no es novedoso, no es que ahora mismo entramos en una crisis, esto ya se estaba presentando, el incumplimiento de leyes, el maltrato a las personas migrantes y solicitantes de asilo, la ineficacia de las instituciones para responder, eso ya estaba, pero el COVID lo viene a extrapolar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, rescatar como también la parte de la política internacional de México y la política económica, ¿no? O sea, eso hay que colocarlo porque la relación de México con Estados Unidos históricamente ha sido tensa en algunos momentos. Ahora tenemos una relación de mucha dependencia económica en donde la integración comercial y la firma del TEMEC en 2020 son fundamentales para marcar, digamos, como las bases de la política de la administración actual en tanto a la respuesta de la migración como en atención a las personas solicitantes de asilo, ¿no? Y bueno, nuestra política migratoria también depende muchísimo de cómo Estados Unidos abre o cierra su frontera. Eso también es cierto, ¿no? No estamos, si Estados Unidos tiene una política de puerta abierta, por lo menos algunos casos que va a revisar, que va a procesar, bueno, entonces no tenemos tanto problema. Pero cuando Estados Unidos dice, se está rebasando el número de personas como pasó en el 2014, tenemos una crisis de niñas y niños que no era tal crisis, eso era una situación que se iba a presentar tarde que temprano, pero que no se actuó a tiempo por ninguno de los gobiernos, ni de origen, ni en México, ni en Estados Unidos, pero bueno, rebota en una aparente crisis y cierra la frontera, ¿no? Y ahora, bueno, en este contexto de COVID, Mayra lo acaba de explicar muy bien, vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces también nuestra política va a responder a eso, ¿no? Y un tanto en consecuencia de esta relación de dependencia económica, a qué tanto pues nos jalan, ¿no? A presionarnos o con los aranceles o con la negociación del TEMEC o que nos van a sancionar, no sé, la exportación del aguacate, del camarón, de lo que sea que estemos nosotros llevando a Estados Unidos, es lo que implica que nosotros también abramos o cerramos o implementemos una política restrictiva y persecutoria en la frontera sur y en todo el territorio, ¿no? Aunque claro, se ve mucho más en la frontera sur. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo. Luego otra cosa que también a propósito de celebrar o de conmemorar este Día del Refugiado que da pauta un poco a este conversatorio, es cómo se han ido fijando regionalmente y mundialmente también
las cuestiones de atención a los solicitantes de asilo y a la migración, ¿no? Porque esto lo vemos regionalmente, esta apertura y cierre de fronteras que hace Estados Unidos lo vemos también en Europa, ¿no? Y bueno, lo que condena en el mar a las personas a perder la vida y a que no haya una respuesta, a que se incumplan acuerdos internacionales de rescate en mar de personas en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos ver un poco así, pero hay una fijación y hay una transformación regional de la política, y esto sí tendríamos que verlo en perspectiva histórica desde los 80s hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasó con Guatemala, El Salvador, aunque sea reiterativo estarlo mencionando, pero es importante porque va a ir construyendo y delineando lo que hoy tenemos como política de atención a solicitantes de asilo en la región, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que también mencionaba Mayra, ¿no? O sea, siempre ha sido como tratar de reforzar la economía centroamericana, democratizar a Centroamérica, combatir la inseguridad, el desempleo, qué sé yo, y esto lo tenemos desde la Declaración de Esquípulas 1 y 2, lo tenemos también desde los acuerdos de Contadora para la paz y la cooperación, desde los acuerdos de paz que se van a firmar. Siempre hubo un componente de fortalecimiento económico de Centroamérica, ¿no? Y la duda que a la distancia queda con los nuevos acuerdos de cooperación que se han firmado y se intentan impulsar es qué es lo que no funciona, porque en todo momento se ha intentado hacer, pero algo no funciona. Y entonces todo se queda discursivamente, ¿no? Claro, con sus tensiones en los contextos históricos, ¿no? Que si se establecían o no bases militares de Estados Unidos en la región, que si el contrapeso, que si el petróleo, que si Venezuela, que si Cuba, o sea, todo esto con mirada geopolítica también, ¿no? Que a final de cuentas lo que termina construyendo es una externalización de las fronteras políticas, económicas y militares de Estados Unidos en la región, ¿no? Y hoy su frontera sur ya no es México, como se decía, ¿no? Ahora empieza en Panamá prácticamente, ¿no? Y yo creo que quiere que empiece más para abajo. Pero bueno, esto es importante nombrarlo. También creo que es importante nombrar los acuerdos internacionales no vinculantes, porque ¿qué daño están haciendo? Los acuerdos internacionales no vinculantes en materia de protección a refugiados y el pacto, o sea, son los pactos, ¿no? A resumidas cuentas, el Pacto Mundial de Refugiados y el Pacto Mundial para las Migraciones, ¿no? Que entran con dos cosas que llaman la atención. Por un lado dicen, no son vinculantes, y por el otro lado dicen, son apolíticos. Esto es una mentira. O sea, todos los convenios internacionales, claro que van llenos de un trasfondo político, porque son los estados los que los van a negociar, son los estados los que los fijan, y son los estados que a partir de sus propios intereses políticos internos llevan o no cosas a la negociación de esos pactos que se terminan por cumplir. Y si no son políticos, ¿por qué se cumplen con estos dos pactos y no con toda la carga de convenios internacionales que sí son vinculantes, ¿no? Y que se tendrían que llamar a cuenta. Entonces yo también hago una parada ahí, ¿no? O sea, revisar qué es lo que ha pasado con la Declaración de Cartagena, que es bellísima, pero ¿por qué no se cumple? O sea, ¿por qué unos sí y otros no, ¿no? Y que no son vinculantes, ¿no? Eso habría que mirarlo, ¿no? También los principios y criterios para la protección y la asistencia de los refugiados que se celebran en el 89, y de ahí cómo se van fijando territorios y, en fin, muchas cosas que van a estar pasando en estos contextos, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto, que va a tener un impacto interno, que ya sería como la otra parte que me gustaría colocar, que tiene que ver con cómo lo reciben los países, ¿no? En el caso concreto de México, que es lo que nos toca un poco hablar, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos una presión económica de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, si tenemos una externalización de fronteras, si tenemos incluso pactos que nosotros hemos liderado, como el Pacto Mundial de las Migraciones con el gobierno de Enrique Peña Nieto, si tenemos eso, si se supone que tenemos un marco jurídico de avanzada, porque así se ha reconocido a la ley de migración, como que ha sido la que ha puesto y colocado el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, si tenemos eso, y además tenemos por primera vez una ley que habla sobre los derechos de las personas refugiadas, porque esto no lo teníamos en México, esta ley es novedosa en ese sentido. El tema de refugiados se medio metía en la ley de migración o se medio metía en las leyes de población, pero no teníamos una legislación en concreto. Esto es lo novedoso, ¿no? Y eso hay que rescatarlo. Pero si tenemos todo esto y un marco jurídico más amplio en el sentido de protección y una reforma constitucional, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué seguimos criminalizando? ¿Por qué seguimos conteniendo? ¿Por qué, no? Entonces, bueno,
Yo creo que ahí hay que nombrar cómo nos impacta todo esto, que va haciendo que se violenten derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo, como es el acceso al territorio, ¿no? Si no accedes al territorio, que ya lo decía Mayra, ¿no? ¿Por qué cierran el borde? Bueno, ¿por qué México despliega la Guardia Nacional? ¿Por qué obstaculiza el acceso al territorio de las personas solicitantes de asilo? Y no fortalece sus instituciones, ¿no? O sea, Guatemala nos heredó una Comar, que bueno, nos sentó las bases para nuestro sistema de asilo, qué bueno, pero ¿por qué si regionalmente se ha visto que la migración no iba a disminuir, que por el contrario se iba a aumentar y que cada vez por la realidad social y política de los países la movilidad o la movilización de las personas se iba a incrementar? ¿Por qué México, si siempre ha sido un país de tránsito y siempre de destino, porque tampoco es que recientemente seamos de destino, ¿por qué no se invirtió presupuestalmente, institucionalmente, digamos, creando la infraestructura correspondiente para atender esta situación, ¿no? O sea, porque no interesa y porque hay que cumplir otras cosas antes que garantizar la protección de estas personas, por lo menos es la lectura política que nos dejan, ¿no? Entonces, bueno, eso está por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando en este acceso al territorio existen organizaciones de derechos humanos, como el caso del Fray Matías, que estamos en un punto importante, ¿no? O sea, hay una organización que documenta, hay una organización que monitorea, que entra a estaciones migratorias, que denuncia las violaciones que se están cometiendo al interior y todo lo demás que se presenta en el contexto de frontera, ¿no? Lo que tenemos como respuesta es también la criminalización de las personas que hacemos este trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, ¿no? Entonces, cómo todas estas cosas nos van afectando en lo chiquito, ¿no? Incluso ya en cosas muy particulares como esto que estoy mencionando, ¿no? Y bueno, esto también se construye, claro, desde un enfoque de seguridad nacional, porque hay también regionalmente desde el 2001 un discurso de combate al crimen organizado, del combate al narcotráfico y del combate a quienes pueden atentar contra la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, este discurso va a permear y se ve transformado o se coloca dentro de las políticas internas y es este enfoque de seguridad nacional que tiene la migración, de tal manera que el Instituto de Migración forma parte de este bloque, digamos, de instituciones que hacen frente al combate contra la inseguridad o las cuestiones que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que colocarlo aquí. Y la injerencia que tiene desde este punto de vista el instituto, ¿no? O sea, cómo incluso puede pasar por encima de la Comar, que es, digamos, otra institución de gobierno que podríamos ponerlas tal vez al mismo nivel, cada una de acuerdo a sus competencias, pero el instituto se pasa por encima de la Comar, no notifica cuando tiene que notificar, y bueno, hay un debilitamiento, porque claro, el instituto genera sus propios recursos con todo lo que cobra en cuanto a trámites que se llevan a cabo, ¿no? O sea, sí tiene un ingreso propio, la Comar no lo tiene. La Comar vive y depende del presupuesto anual que se fije, ¿no? Entonces, hay un instituto fortalecido internamente porque genera sus propios recursos, pero además porque como es considerado un tema de seguridad nacional, lo fortalecen presupuestalmente y por el otro lado debilitan presupuestalmente y estructuralmente a una autoridad que es la que se va a encargar de garantizar la protección internacional, ¿no? En cualquiera de sus formas. Entonces, bueno, eso es algo muy grave que también nosotros vamos viendo todo el tiempo y ya así como para ir cerrando, también está el tema de cómo otros marcos jurídicos y otros sistemas de protección no se cumplen y no se garantizan, sobre todo si hablamos de niñas, niños y adolescentes en México, ¿no? O sea, nosotros podemos ver cómo las autoridades hacen todo lo posible por no cumplir con la reciente reforma en materia de infancia migrante, que dice que los niños y las niñas no tienen que ser detenidos. Cuando esto pasó, pues era una demanda que era histórica. Esta reforma tenía por lo menos 5 o 6 años gestándose, se resuelve el año pasado, entra en vigencia en enero, y las autoridades, la respuesta que dan a la sociedad civil es por su culpa, prácticamente así, por su culpa, ahora estamos metidos en este embrollo y no sabemos qué hacer, ¿no? Pues no sabes qué hacer porque no quisiste poner atención a tu responsabilidad que tenías. O sea, tenías una realidad dada que te decía todo el tiempo, que un día ibas a tener que atender de una manera distinta esto
esto que se te estaba presentando, ¿no? Entonces, no es que sea por una injerencia de sociedad civil, o sea, es un trabajo de 5 o 6 años, es un problema que se colocó en la mesa entonces, y que no quisieron responder en su momento, a pesar de que la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes prohibía ya la detención migratoria, ¿no? Entonces, bueno, es este tema de responsabilizar a sociedad civil de lo que no hicieron, y buscar a la vez que sea sociedad civil quien resuelva, ¿no? Y ahí están los albergues de migrantes, y ahí están centros como el Fray Matías, dando asesoría, ayudando a llenar los formularios para Comar, tratando de identificar casos cuando eso no tendría que ser lo que tendríamos que estar haciendo, pero lo hacemos, sino que tendrían que ser Comar a través de su fortalecimiento institucional, de su presupuesto de personal, de computadoras que a veces los compañeros ni tienen, de hojas para imprimir y cosas así, y que es lamentable, ¿no? Que eso ocurra con una autoridad de este tipo. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas están presentes, y algo que quiero rescatar muchísimo, y que lo dijo Felipe González, el relator de migrantes, apenas en un informe que presentó, es la presencia de policía privada en la contención migratoria. Esto es gravísimo, gravísimo. O sea, si la militarización es grave, la presencia de policías particulares es doblemente grave, porque no tendrían por qué estar ahí. Sin embargo, con la aquiescencia del Estado, están haciendo labores de contención, por un lado, pero también están criminalizando la propia labor y obstaculizando la labor de defensores y de defensoras que tratan de ayudar a la gente a internarse para buscar asilo, ¿no? Entonces, creo que sí estamos en un tema bastante complicado. Qué bueno que Comar ahora está teniendo ya una presencia en Palenque. Qué malo que se haya pensado en Guadalajara, bueno, en Jalisco y en Monterrey para tener oficinas, cuando se tendrían que tener más en Palenque, más en Acayucan, más en Tapachula, y no necesariamente en el centro, ¿no? Entonces, está bien, o sea, qué bueno, pero ojalá fortalezcan donde se necesita fortalecer, ¿no? Y bueno, yo le dejo como por ahí salpicando ideas de cómo tendríamos que mirar pues la problemática no solamente en el contexto COVID, ¿no? Sino cómo se fue construyendo para que el contexto COVID extrapole todo lo que ya se venía presentando. Yo por ahí le dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rita. Como lo dije al principio, pones los puntos sobre las is. Y muchas is colocaste, muchos temas colocaste. Muchísimas gracias. Creo que reforzamos esta idea de nuestra normatividad, nuestra legislación, cómo pasar del dicho al hecho, de la retórica a la práctica. Sí, México tiene digamos, como este reconocimiento, ¿no? A nivel global, regional, sobre su legislación de avanzada, pero creo que, como lo fuiste señalando, todavía hay muchas deudas en el sentido de la gestión y de la operación migratoria, y bueno, muchos temas, el tema de esta mirada transversal, histórica y política que nos lleva a la construcción de la externalización de las fronteras, este tema tan importante ahora que es el derecho al territorio para quienes requieren protección internacional, no pasas también por ahí por la propia arquitectura institucional de todo el andamiaje que tendría que estar trabajando en pro de las personas migrantes, ¿no? Hasta el tema tan novedoso que es el tema de cómo le están haciendo las procuradurías de protección hoy día, después de que estamos en este tema de que no pueden ser ingresados a estaciones migratorias, ¿no? Los niñas, niños y adolescentes, y que, bueno, en la práctica, tú sabes, se ha visto que ha habido conducciones a las 2 de la mañana del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y que no hay todavía conformados grupos multidisciplinarios como tendría que haberlos. Es decir, muchos temas que están en la agenda y que, bueno, que finalmente nos toca reflexionar y también proponer, ¿no? Proponer acciones para poder de manera quizá intersectorial escucharnos y construir respuestas pues que empaten intereses de unas y de otras instituciones. Muchísimas gracias, Rita. Ahora le paso la palabra a Sandra Lorena Cano Padilla. Hola, Sandra, muchísimas gracias por estar por acá. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, también ha realizado estudios en la Universidad Carlos III de Madrid,
en España y otros estudios también en la Universidad de Chile. Ella ha trabajado en el propio ITAM, coordinando el Centro de Acceso a la Justicia, y fue muy interesante esto. Ella también fue directora de repatriación humana dentro del Instituto Nacional de Migración, y actualmente ella trabaja en el Instituto para las Mujeres en la Migración AC, el IMUMI, y bueno, pues estamos totalmente atentas y atentos a escuchar. Disculpen, pero es que la calle, los perritos, tengo un par de perritos que aman la chancla y el frijol, y ellos son los protagonistas de nuestra atmósfera de fondo. Pero bueno, muchísimas gracias. Lorena, te paso la palabra y adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, ya no te tortures más y cierra tu micrófono, porque es un momento de mucha tensión. Todos y todas creo que lo hemos vivido en esta pandemia. Pues muchísimas gracias por la invitación. Espero no ser tan repetitiva. Siempre el gran desafío de ser la última que interviene, pues es que seguramente ya prácticamente todo se dijo, ¿no? Entonces ya un poco refritea uno algunas de las ideas que tenía pensado plasmar. Yo preparé una presentación, no sé si es posible que la pongamos, si no, pues solamente hago referencia a los datos que puse en ella. Sí, adelante. Perfecto. ¿Quién la transmite? ¿Tú misma puedes compartir la pantalla? Apagaste el micrófono, Lorena. Ah, cierto. No, bueno, entonces, no sé, Marisol, ¿tú no la tienes? ¿Que lo puedas compartir? Bueno, si no, no pasa nada. Si la mandas, Lorena, la podemos proyectar nosotras. A bueno. Ya la tengo. Puedes mandar por el chat si quieres, y la podemos compartir también directamente por el chat, si la tienes a la mano o si Marisol ya la tiene. No sé, díganme. Ya está, mira, perfecto. Ah, ya está. Ahí está. Muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, pues entonces, como ya les decía, pues de pronto es un poco complejo porque hay muchas de las cosas que voy a plantear aquí en mi presentación, pues ya se han pues tocado, esbozado por parte de las colegas que me preceden, pero bueno, igual siempre hay datos nuevos que compartir. Entonces, ¿podemos cambiar a la primera slide, por favor? Yo les quiero mostrar justamente algunos datos. Ya mis compañeras hablaron un poco de título 42, que yo voy a abordar un poco de título 42. Ya hablaron también de la situación del asilo en México, de cuáles han sido las situaciones, pero bueno, aquí lo que les pongo, algunos datos tal vez de manera previa para contextualizar el abordaje posterior, es que, por ejemplo, para México en el Instituto Nacional de Migración, en el 2020 hubo 82,379 eventos de detención migratoria. Cuando decimos detención migratoria, recordemos que para la ley de migración se cataloga o se tilda como alojamiento, ¿no? No se le denomina como una detención migratoria, sin embargo, por definiciones de origen derecho internacional y también derecho nacional mexicano, pues nos encontramos frente a una privación de la libertad, ¿no? Entonces, por eso es que hago referencia a la detención migratoria y hago referencia a eventos porque es de esa manera que el Instituto Nacional de Migración reporta a la Unidad de Política Migratoria las deportaciones o devoluciones a país de origen, ¿no? No lo miden por persona, sino por eventos. Esto quiere decir que una persona pudo haber tenido más de un evento en el año de deportación o de retorno o de detención migratoria. 17,719 de estos eventos fueron para mujeres, ¿no? Y luego en el cuadrito gris, que se ve muy pequeñito tal vez en sus pantallas, pero después se puede ampliar, pongo el tipo de retorno o devolución que se ha hecho a países de origen. Esto también porque es importante distinguir entre deportaciones, retornos asistidos
y retornos asistidos de menores, es como lo tiene desglosado el instituto. Hubo para el 2020 60,315 devoluciones en cualquiera que sea su modalidad. Para este año 2021, de enero a abril, ya van 56,622 privaciones de libertad, ¿no? Detenciones migratorias. Entonces, pues si le echamos un poquito de cálculo y de número, vamos por mucho, ¿no? Rebasando este número este año, y sin lugar a dudas va a haber mucho más eventos de detención en diciembre del 2021 de lo que hubo el año pasado. 12,056 de estos eventos para enero-abril de este año han sido para mujeres. Por su parte, los eventos de deportación o de retorno asistido a países de origen ya ascienden a 31,034 eventos de devolución y o deportación. Entonces, bueno, estos números deben de expresarnos mucho, ¿no? Porque son números muy altos, a pesar de que seguimos en pandemia, ¿no? La pandemia no se ha terminado. México todavía continúa con muchos semáforos de varios colores. Entonces, pues esto tiene que significar mucho para nosotras y para nosotros. Bueno, para el 2020 México recibió también un total de 41,329 solicitudes de asilo, es decir, la Comar recibió formalmente este número de solicitudes, y para mayo de este año este número ya fue rebasado, ¿no? Las mujeres, bueno, ya también un poquito la colega de Comar ya mencionó, las nacionalidades de las mujeres que han solicitado asilo principalmente son de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití, en ese orden. Es el mayor número de solicitudes por nacionalidad que se presentan en México. Entre enero y mayo de este año, las mujeres representan el 40% de las personas solicitantes de asilo en este país, ante la Comar. Siguiente, por favor. Una antes. Está perfecto, gracias. De marzo 2020 a mayo del 2021 van 867,673 personas expulsadas de Estados Unidos hacia México bajo este título 42 que ya fue mencionado por una de las colegas, que es este programa, ¿no? Esencialmente lo que hace es expulsar personas migrantes de Estados Unidos hacia México para reducir los riesgos de contagio del COVID, ¿no? Ese es como, pues, el eslogan principal de este programa, y ese es el número de personas que han sido devueltas hasta el mes pasado, desde que inició la vigencia de este título 42. Por otro lado, entre 2019 y 2020, el MPP obligó a más de 71,000 personas migrantes a permanecer en la frontera norte de México para esperar audiencias de asilo en Estados Unidos. Para quienes no conozcan esto de qué es MPP, significa Migratory Protection Protocols, o traducido al lado mexicano, el programa Quédate en México, ¿no? Este programa tuvo sus inicios en 2018, su vigencia comenzó en 2019, y México decidió no firmar ser un tercer país seguro para los solicitantes y las solicitantes de Estados Unidos, pero sí firmó este MPP, que lo que hace no es otra cosa que mantener a los solicitantes y a las solicitantes de asilo en Estados Unidos de este lado de la frontera, del lado mexicano, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes ya se imaginarán en términos de delincuencia, de crimen organizado, de hacinamiento, de falta de acceso a derechos y de muchas otras cosas que voy a abordar un poquito más adelante, han propiciado este desastroso programa. Con la entrada de la nueva administración en Estados Unidos, este programa ha sido cancelado del lado estadounidense. Sin embargo, del lado mexicano, pues siguen vigentes las secuelas. ¿Cuáles son estas secuelas? Que hay muchas personas todavía bajo este MPP que no han podido cruzar a Estados Unidos. Continúan en México, no han podido atender sus audiencias del lado estadounidense, siguen aquí varadas, ¿no? Varadas me refiero a que no tienen documentos en México, es muy complicado renovar estas razones humanitarias que les estuvieron dando, que son unas tarjetitas como si fueran de turismo, ¿no? O sea, realmente no hay manera de acceder
efectivamente a derechos con ellas, pero tampoco han podido llegar a su destino final, ¿no? Entonces, esta ha sido una situación bastante crítica. Y bueno, de acuerdo al Departamento de Estados Unidos, entre febrero del 19 a mayo del 21, de febrero a mayo del 21, aproximadamente 11,200 personas han sido procesadas para poderse internar a Estados Unidos, de estas 71,000 personas que inicialmente fueron colocadas en el programa. Y bueno, un total de 16,138 personas todavía permanecen en México, ¿no? En este limbo jurídico en el que pues no han podido llegar a Estados Unidos como solicitantes de asilo que son, pero pues tampoco han logrado permanecer de una manera estable o legal en México. Cabe señalar que hay muchas personas que entraron a este programa ya han sido devueltas a sus países de origen por autoridades migratorias en territorio mexicano. Y bueno, para finalizar esta contextualización con datos y cifras, pues mencionar que los primeros 5 meses de este año 2021, de acuerdo a información que publicó Andrés Manuel López Obrador, el feminicidio tuvo una alza del 7% y una violación del 30%, ¿no? Estos primeros 5 meses del 2021. Han sido asesinadas 423 mujeres. El mes pasado solo una por debajo de las 99 en marzo y 20% más de las 78 víctimas en abril, ¿no? Entonces esto pues también nos tiene que hacer como mucho ruido por el tema de la violencia de género que ocurre en nuestro país. Siguiente, por favor. Igual, Juan Carlos, si ya ves que estoy sobradísima de tiempo, por ahí me haces... sí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales problemas de los refugiados, de las refugiadas en México? Bueno, el IMUMI claramente pues se especializa o se enfoca en la atención de mujeres en migración y en ese sentido nosotras hemos detectado que cada vez hay más mujeres jóvenes y más mujeres saliendo con sus familias de países de origen por estos episodios tan fuertes de violencia que viven, por cuestiones de violencia sexual y también de género, ¿no? En el tema de la detención migratoria, la verdad es que ahora con siempre ha sido inconstitucional, ¿no? O sea, privar de la libertad a una persona por una infracción administrativa por más de 72 horas es inconstitucional a todas luces, y esto no lo digo yo, no lo dice IMUMI, no lo dice Rita, lo dice nuestra constitución política, ¿no? Y bueno, pues privar a las personas migrantes por más de 15 días hábiles, prorrogables hasta por otros 60, pues usted juzgue, ¿no? Si es constitucional o no. Esta detención ya inconstitucional antes de la pandemia, pues ahora con esta situación se ha vuelto sumamente mucho más crítica, ¿no? No hay condiciones mínimas para poder garantizar a las personas que van a sobrevivir, que no se van a contagiar. No se hace un análisis claro, ¿no? De detección de situaciones de vulnerabilidad para que las personas no puedan encontrarse en esta situación de hacinamiento y de privación de libertad. Y bueno, hasta hace muy poquito, ¿no? O sea, en realidad tienen meses que la niñez ya no puede ser detenida en estaciones migratorias, pero hasta antes, pues también veíamos en algunas estaciones migratorias, pues un área de adolescentes, ¿no? O sea, de adolescentes privados de la libertad, esperando su devolución a país de origen en unas condiciones de verdad terribles, ¿no? En algunos testimonios se llega a decir que hasta peores condiciones que las de un reclusorio. En estos lugares no hay acceso a la Defensoría Pública de oficio, es decir, las personas, aun cuando están detenidas, no tienen cómo allegarse de asesoría de un abogado, de una abogada, y mucho menos de una manera gratuita. Los teléfonos para hacer llamadas están mucho más restringidos que en una prisión penal, ¿no? En fin, hay muchísimas situaciones aquí que pues a lo largo de todos estos años las organizaciones de sociedad civil hemos monitoreado y hemos tratado de incidir sin tener claros logros al respecto, ¿no? En el tema de la alimentación es escasa, a veces les dan chile, ¿no? Cuando pues se trata de personas en movilidad que no tienen las costumbres mexicanas, comida muy sucia, ¿no? Un poco también lo que mencionaban sobre Estados Unidos, pues es algo que pasa muy parecido en este país.
Otro tema, pues clarísimo, es el rechazo de personas solicitantes de asilo en frontera. Sobre todo lo hemos visto con nacionalidades venezolanas en vía aérea, ¿no? Y pues obviamente con nacionalidades centroamericanas por la vía terrestre en el sur de nuestro país. Hay demasiados rechazos de personas solicitantes de asilo, que esto es una violación clara al derecho internacional de los refugiados. El principio de no devolución es como pues el principio básico, ¿no? Por el que una persona que huye de su país porque tiene riesgos a su vida, libertad o seguridad, no podría ser o no debería ser devuelta, porque en muchas ocasiones el propio Estado es el persecutor de la persona, ¿no? Entonces, si no se hace un análisis antes de devolverle, pues se le pone en riesgo total, y eso ocurre en México todos los días, ¿no? En los aeropuertos hay una salita como de espera que le llaman segundo filtro, ¿no? Y le llaman la pecera, inclusive. Ahí se encuentran personas de cualquier edad, hay niños con sus madres, con sus padres, hay personas jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay de todo. Da igual si están enfermos, si ellos y ellas son rechazadas en el primer filtro migratorio, son puestas en esa sala de abordar hasta que haya un vuelo de regreso a sus países, ¿no? CNDH tiene alguna presencia ahí sin ningún impacto sustancial, y lo mismo con el tema de la intervención de la Guardia Nacional en los puntos de internación terrestres con facultades legales para ejercer control migratorio, ¿no? Entonces, pues esto es terrible porque, pues pensemos en un policía, en un militar de la Guardia Nacional haciendo un cuestionario con perspectiva de derechos humanos para poder determinar si la persona requiere protección internacional por parte del Estado mexicano. Ellos no hacen eso, ¿no? Ellos hacen control migratorio. ¿Traes papeles? ¿No traes papeles? Detención y devolución, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también se ha enfatizado terriblemente en estos temas de pandemia. Muy seguramente algunas y algunos de los que estamos en esta transmisión, pues hemos podido ver, inclusive en las noticias, ¿no? Porque ahora ha sido ya un tema pues muy mediático, de la presencia escandalosa, ¿no? De los agentes migratorios en la frontera sur de México, marchando y controlando toda la frontera. ¿Con qué? Con la intención no de detectar perfiles en situación de vulnerabilidad, es con la intención de cerrar esa frontera, ¿no? Acá en el sur no la cerramos con un muro, la cerramos con un muro humano, ¿no? No con un muro de ladrillo, sino con muros humanos últimamente, de acuerdo a lo que vemos. En estos temas hacia el norte, ahora me regreso un poco hacia el norte del país, con estos programas de MPP y Título 42, pues entre las cosas más atroces que hemos podido observar ha sido la facilidad que se le ha otorgado, consentida o no consentida, consciente o inconsciente, no lo sé, ¿no? Pero se les ha otorgado muchas facilidades de operación al crimen organizado. ¿Qué quiero decir? Todas estas personas que han sido devueltas de Estados Unidos, solicitantes de asilo en aquel país, a territorio mexicano, sobre todo por la frontera de Tamaulipas, prácticamente inmediatamente de que son devueltas a nuestro país, en ese punto fronterizo son captadas por el crimen organizado las personas, son secuestradas, pues si logran pagar sus rescates y si logran salir avanti, pues no pierden la vida, ¿no? Pero hemos tenido ya muchísimas historias de abuso sexual en contra de mujeres migrantes, de pérdidas de vida, ¿no? Asesinatos, crímenes, secuestros, extorsiones, una serie de crímenes terribles en contra de esta población en aquella frontera norte, y pues el Estado totalmente ausente, ¿no? O sea, no hay un presupuesto tampoco extraordinario para los estados fronterizos de México, en el norte, para poder atender a estas personas que el propio gobierno mexicano ha consentido que estén de este lado y pues están operando así, ¿no? Libre y abiertamente. Ya habías mencionado el tema de la Guardia Nacional, y pues también otro problema es el tema de las mujeres refugiadas sin integración local efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos pasar a la siguiente, por favor, ya solo me quedan unos minutitos. Las mujeres que son reconocidas ya como refugiadas en México, aun cuando cuentan con regular estancia en México, difícilmente acceden a trabajos formales, y al no acceder a trabajos formales, pues lo que sucede es que no tienen prestaciones de ley, no tienen seguridad social. Ahora cada vez hay menos guarderías para que cuiden a sus niños y ellas puedan salir a trabajar. En fin, ¿no? Y esto suponiendo que la mujer habla español. Entonces,
Me refiero a justamente todas estas barreras que han habido y mucho más acentuadas ahora en pandemia, para que las mujeres se puedan integrar definitivamente en México para poder rehacer su vida, que eso es lo que están buscando finalmente, ¿no? Proteger su vida, pero también poderla rehacer. Y esto ha sido bastante complejo. Los bancos ni siquiera reconocen los documentos migratorios como para poder abrir cuentas, ¿no? Cuentas bancarias. Bueno, entonces, pues estos cambios con la pandemia son que ahora son procesos más largos, cada vez menos interacción con las autoridades, más violaciones en la detención migratoria y, pues, sin lugar a dudas, y como ya han dicho mis colegas, tener una visión mucho más criminalista de la migración y, pues, un trato a la migración mucho más cruel, ¿no? Y como ya dijo Rita también y las demás colegas, esto no nada más es privativo de México, de Estados Unidos. Creemos que hay una crisis humanitaria mundial atroz. Entonces, bueno, pues ya las siguientes diapositivas las podemos compartir después. Son algunas experiencias de ejemplos de casos que yo podría tratar más adelante en la intervención que continúa, pero pues se refiere a qué deberíamos de poder hacer, ¿no? ¿Cuál es la agenda ahora para los posibles escenarios? Pero lo puedo abordar en la segunda intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por tu intervención, por contarnos también toda esta otra perspectiva, ya más bien en esta clave de género, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora creo que estamos como en el cierre, voy a compartirles una intervención que tenemos en el público. Y bueno, creo que con esta intervención nos sirve para que a todas les pasen la palabra en una ronda más o menos de 2 minutos, ¿no? Para que reaccionen sobre este comentario. Les voy a leer el comentario. Buenas tardes a todas. Me parece que debemos tener cuidado con el discurso de México como país de destino en el caso de quienes buscan protección internacional, ya que el destino inicial y final es Estados Unidos. Sin embargo, las limitantes para acceder al asilo en este país los ha obligado a quedarse en México y eso ha saturado a la Comar. No obstante, no significa que realmente se vayan a quedar en el país, lo que nos obligaría a pensar que quizá estamos viviendo un abuso del sistema de refugio en México, situación que debe ser analizada para ofrecer alternativas de estancia temporal que facilite su estancia en territorio nacional y su atención con una perspectiva más real, lo que evidentemente obliga a establecer acuerdos binacionales que atiendan y resuelvan dicha situación. Me parece que este comentario es un comentario al que viene bien para reaccionar. Creo que hay suficientes elementos como para escucharles. Entonces, le paso la palabra a Alma. Alma, tienes dos minutos, ¿no? Para responder, bueno, para reaccionar, para que nos compartas. Yo diría algo así como, regresando a esta pregunta, ¿la Comar está siendo abusada por estas personas? ¿El sistema de asilo en México está siendo abusado? Es decir, bueno, ya leí la pregunta, no voy a polemizar más. Adelante. Muchas gracias por la participación del público. La verdad que es una pregunta bastante complicada que nos pone en jaque a todas las que estamos hoy día aquí en este importante conversatorio. La verdad es que yo no quisiera centrarme en el abuso del sistema de asilo porque justo como bien lo dices, implicaría meterse en muchas zonas bastante peligrosas que no en todas soy experta. Pero sí te puedo decir que tengo ya 17 años de experticia en materia de asilo en México y no te puedo decir que no existe un porcentaje de personas, no que abusen del sistema, sino como bien lo dijo la compañera que nos sigue, que no tiene otras oportunidades de regulación migratoria en el país. Sin embargo, desde la Comar, nuestro principal objetivo y el motivo de nuestro trabajo arduo diario es proteger a aquellas personas que tienen un motivo de persecución y no pueden volver a sus países de origen. Y esto no lo voy a saber y eso no es motivo para negar el acceso al procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado, porque sería muy grave que el sistema de asilo en México tomara como consideración este porcentaje de personas
que podrían estar haciendo mal uso del sistema y no proteger, no dar la oportunidad de escuchar a las personas que sí tienen un temor fundado de persecución y que su vida estaría en riesgo en caso de volver a su país. Es por eso que México sí garantiza a todos los extranjeros en territorio mexicano la posibilidad de acceder al procedimiento. Y nosotros tenemos que darles la oportunidad de escucharles y evaluar si en efecto su vida corre riesgo. Entonces yo creo que debemos primar ese beneficio sobre este análisis de si es o no un abuso al sistema. Hay muchos temas en 2 minutos, tengo muy poquito, pero sí decirles que en cuanto a los recursos, la Comar está rebasada, se escucha, ¿no? He escuchado hoy día, la Comar está rebasada, la Comar no tiene recursos, la Comar está limitada, y sí, en efecto, nosotros no hemos sido omisos al señalar que nuestros recursos son limitados. Sin embargo, desde el ingreso a la administración de esta nueva administración y del maestro Andrés Ramírez Silva, una persona experta en materia de refugio, no ha cansado en su trabajo arduo de buscar recursos para la Comar, y es así como desde su ingreso conseguimos un financiamiento de Naciones Unidas que él denominó Plan Puente para poder nosotros fortalecer la capacidad de la Comar. Después de esto se logró a través también de el apoyo que tenemos del subsecretario Encinas, la fusión de la Comar con otra coordinación denominada Coordinación para la Atención de la Migración en la Frontera Sur. Esta fusión se dará, estamos esperando que se dé ya en julio de este año, y de esa forma también hemos fortalecido la capacidad de la Comar. De igual manera, hay un plan de fortalecimiento para las oficinas del sur con Naciones Unidas a través del ACNUR, que ha permitido fortalecer la capacidad en recursos humanos para atender esta demanda que, como bien lo han dicho mis antecedoras en este foro, se espera que ascienda hasta incluso 90,000 personas en este año. Esto nos ha hecho, por ejemplo, en terreno, puedo decirte que esta delegación en Chiapas antes tenía una capacidad de 20 oficiales de protección, que ahora son una plantilla de 40 ya, más una plantilla de 15 personas en la oficina de Palenque. Entonces sí hemos estado, no descansamos en buscar recursos para fortalecer a la Comar. Creo que mi jefe ha sido bastante reiterativo en esto. Tenía muchos temas. También decirles que hemos realizado en la Comar, yo aprovechar este foro para agradecer al personal de la Comar, que creo que nunca, siempre nos vamos con las violaciones de derechos humanos, etcétera, pero nunca le damos las gracias justo al personal que está en terreno. En Chiapas, todo mi reconocimiento al personal. Estamos trabajando desde las 6 de la mañana en el centro de registro para poder atender la gran cantidad de personas que se presenta a solicitar la condición de refugiado por primera vez en este centro. Entonces, me parece que eso es algo también de resaltar. Hemos realizado misiones a lo largo de varios municipios, por ahí la preocupación de Rita, sí estamos preocupados por atender otros municipios que se han visto también con altos niveles de solicitudes, como los municipios de frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, que han estado siendo atendidos, y hemos estado haciendo constantes misiones, tanto de las áreas de protección y registro, para poder dar seguimiento a las personas que ahí están. En cuanto a las procuradurías, sí me gustaría señalar, como lo señaló Rita antes, ha sido un reto, así como es un reto para la Comar poder afrontar esta gran demanda de solicitudes de refugio, también ha sido para las procuradurías, y nosotros en ese sentido lo queremos ver de una manera positiva, en el sentido de que la Comar acompaña a las procuradurías para fortalecer el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de todas estas familias menores de edad que están siendo rescatadas por el instituto y hechas del conocimiento de las procuradurías. Es complicado, sí, porque el sistema, dice, un sistema bastante complejo. Hemos tenido que tener contacto con procuradurías regionales, municipales, estatales, incluso hemos visto familias que tenemos que tener el involucramiento de las 3 en un solo caso, y esto ha hecho que nosotros tengamos que hacer muchísima tramitología para poder
garantizar el acceso al procedimiento a estas personas de refugio, decirles que no cesamos en esta colaboración a las procuradurías, de pronto tal vez incluso somos hasta sus agentes de persecución en este afán nuestro de poder garantizar el acceso a la solicitud de refugio. En cuanto a las mujeres que decía Imumi, sí, en efecto, estamos preocupados por la integración local en cuanto a los desafíos, en cuanto a la agenda que proponían ustedes señalar algo, cuál es la agenda de la Comar. Uno de nuestros principales ejes de trabajo que tenemos es justo la implementación de estas mesas interinstitucionales que nos permitan revisar la política pública, sobre todo en materia de salud, de inclusión laboral, de inclusión educativa y de documentación, para que estas personas puedan favorecerse de los programas de estas instituciones. Y esto es justo nuestro eje de trabajo principal para este año. En cuanto al acceso al territorio, sí ha sido bastante complicado el acceso a territorio mexicano vía terrestre. Sin embargo, en el estado de Chiapas sí tenemos, como yo lo decía desde un inicio, este reconocimiento al trabajo que hace la sociedad civil. Y nosotros lo reconocemos, y no solo reconocemos, sino que además trabajamos en coadyuvancia, y sí hemos logrado el acceso al procedimiento de refugio vía terrestre coordinado con sociedad civil, en específico Fray Matías de Córdoba y el Servicio Jesuita para Refugiados. Entonces sí tenemos estadística que puede señalar que en efecto sí se ha dado. Ha sido complejo, sí, pero hemos tenido buena voluntad por parte de las autoridades hasta el momento, puedo decirlo. Sí enfrentamos algunos retos en un inicio, pero parece ser que está siendo ya fluido el acceso. Y bueno, creo que ya debo de terminar con mis 2 minutos. No obstante, pues estamos pendientes. Nuestros datos de contacto los podemos dejar a la audiencia para que ellos puedan contactarnos, por favor, en caso de que tenga conocimiento de alguna persona, alguna dificultad que estén enfrentando, sobre todo en el sur de Chiapas, que es la parte que a mí me corresponde atender. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias a las panelistas que me acompañaron, muchas gracias por sus observaciones, y créanme que desde la Comar no cesamos de trabajar para poder afrontar esta demanda y este desafío que este año tenemos en la atención de solicitantes de refugio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Alma, por esta respuesta de 2 minutos donde nos pasas revista por todos los temas que hemos tocado esta tarde por acá. Y bueno, pues qué más que agradecerte. Y bueno, le paso la palabra a Mayra. Adelante, Mayra, te escuchamos. Por ahí también preguntan algo más ahondar un poco más sobre el título 42, entonces, si realmente está siendo utilizado para lo que debería o es solamente un instrumento pretexto. Te lo dejamos, Mayra, adelante. Gracias, Juan Carlos. No, es un instrumento pretexto definitivamente, es un instrumento que se usó, se extendió una ley, se le dio un uso extensivo para decir que se podía cerrar el borde supuestamente para proteger a las personas aquí en Estados Unidos en contra del COVID, pero realmente ese no era el uso que se le daba y está conectado con la idea de criminalizar a la población migrante, a las personas que están aplicando por asilo. So, definitivamente no. Y con respecto a la primera pregunta, yo pienso que tomar como absoluto que las personas migrantes y solicitantes de asilo no ven a México como país de destino, o tomar como absoluto que todos los que aplican para asilo en México ven México como su primer país de destino, es erróneo. Yo creo que hay una combinación de las dos, y pienso que precisamente por eso es que se debe buscar un sistema regional donde otros países puedan ser países de destino. No debe ser solamente Estados Unidos, no debe ser solamente México, sino que pues debemos buscar como un sistema de asilo regional. Y pienso que seguir poniendo presión
para que en esa discusión entre y sea, que tome acción, por ejemplo, la Comisión Interamericana, que tome acción para presionar a Estados Unidos, que tome acción para presionar a Canadá, que tome acción para presionar a México, para presionar a otros países en Latinoamérica a aceptar su responsabilidad y a demandar compromisos para crear políticas pues más humanitarias y en colaboración no forzada o bajo amenazas con países latinoamericanos para crear ese sistema. Y pues para que eso pase, nosotros los que hacemos parte de sociedad civil o como en mi caso, pues clínicas de inmigración o en general que usamos el sistema interamericano o que trabajamos con migrantes o solicitantes de asilo, refugiados, tenemos que ser los primeros en cambiar la narrativa y no omitir los hechos históricos, no omitir las violaciones a los derechos humanos, sino seguir siendo voceros de esas cosas y de alguna manera decir las cosas como son, como dice Juan Carlos de Rita, poner los puntos sobre las IES y ver las limitaciones de cada país, las ventajas que cada país puede contribuir para ayudar a crear ese sistema migratorio de asilo regional más humano. Suena utópico, pero no es imposible, es solo querer hacerlo. Gracias. Y gracias a todos, gracias por la invitación y gracias por todos mis colegas. Me encantó estar con ustedes y aprender de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Sin duda es necesario más espacios como este para cambiar las narrativas. Es decir, tenemos que darle vuelta a la narrativa que quizá crea más que empatía, crea contraempatías, ¿no? En las sociedades de destino, de tránsito, etcétera. Muchísimas gracias, Mayra. También aprendimos muchísimo de ti. Te paso la palabra ahora, Rita. Adelante, te queremos escuchar. Gracias. Híjole, pues la verdad que el comentario que nos lees es súper provocador porque justo ese es un discurso que ha estado de manera constante desde algunas instituciones del Estado, ¿no? O sea, sí es un discurso muy institucional, la verdad. Me atrevo a decir que es alguien del Instituto de Migración, es más. Porque eso es algo que reiteradamente nos dicen en las reuniones que hemos llegado a tener, ¿no? Que hay un abuso del sistema de asilo y que las personas mienten y que lo único que quieren hacer es acceder a la protección de asilo para llegar a Estados Unidos. Pero yo creo que efectivamente hay una cuestión errónea en esto. Este discurso está presente, yo creo que desde finales de los 90s, cuando el refugiado guatemalteco y salvadoreño deja de ser refugiado y se convierte en migrante indocumentado, ¿no? Porque no hay posibilidades de rehacer la vida en sus países de origen una vez que se firman los acuerdos de paz y empiezan otra vez a salir, ¿no? Entonces, creo que las soluciones, o sea, son muchas y diversas y los retos son muy grandes, ¿no? Porque sí, por un lado, tiene que ver con las condiciones de vida que hay en los propios países de origen. O sea, es cierto que hay un problema ahí que resolver. Los gobiernos tienen una fuerte responsabilidad, porque ya no estamos hablando de que haya guerrillas internas o que haya conflictos de otra índole armada, más en estos términos políticos, ¿no? Hay un tema de inseguridad. Ha crecido el riesgo de vivir, hay un riesgo de ser mujer en ciertos países, hay riesgo de pertenecer a la población LGTBI, o sea, si no huyes, se te va la vida en los crímenes de odio que se puedan presentar. Y lo cierto es que también hay gobiernos vinculados fuertemente, como se ha denunciado en muchos momentos del gobierno hondureño, vinculado a grupos de delincuencia, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado con el enjuiciamiento de uno de los hermanos del presidente en su momento en Estados Unidos, bueno, pues ya nos da una idea, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un problema ahí y que se cruza también con las cuestiones del desarrollo, del cambio climático, de cómo se van acrecentando, por ejemplo, el corredor seco en Centroamérica que impide la vida, ¿no? Y por otro lado también el cómo
el cómo las condiciones de trabajo también juegan un papel importante, ¿no? O sea, la precarización laboral que se vive en los países, en la región es terrible, el daño que ha hecho la maquila expulsando, o sea, que se rompió como la posibilidad de la panacea que teníamos ahí, de que nos iba a sacar de la pobreza y en fin, y que no, que generó desplazamientos internos, económicos, y después terminó en una migración internacional. Entonces, yo creo que eso por un lado. Luego, en el otro tema de México siempre ha sido un país de destino y esto es histórico. Siempre, es más, en algún momento de la historia propiciamos la migración, pedíamos que vinieran para poder poblar, ¿no? Entonces, México tiene una historia de destino y no hay más, ¿no? Estamos construidos de migraciones, o sea, eso es inevitable de cuestionarlo, ¿no? Igual que Estados Unidos, estamos construidos de migraciones y así es. Entonces, es un falso discurso de que no sea país de destino. Más bien, el propiciar ese discurso lo que hace es desligar al Estado de sus responsabilidades en tanto a la protección de derechos humanos de los dos tipos de población que se presentan en estos flujos, que es la migración indocumentada y los solicitantes de asilo. Claro, si yo como Estado me voy únicamente a hablar de la migración indocumentada, para mí es menos la responsabilidad. Hablar de refugiados implica tener protección, modelos de inclusión, generación de empleo, seguimiento, en fin, implica recursos económicos, incluso construcción de políticas públicas, un sistema eficaz y eficiente de asilo, implica muchas cosas, ¿no? Entonces es más fácil colocarme del otro lado para no ser responsable, ¿no? Y yo creo que algo que nos da una idea es el censo de México del 2020, ¿no? O sea, ahí estamos hablando que el INEGI dice que de los 126 millones, poquito más de mexicanos que somos, 1.212.252 personas son extranjeras. Y curiosamente, los que son mayoría son los de origen estadounidense, que son 797.266 personas, ¿no? Entonces, ¿a quién sí le abrimos la puerta? ¿Y a quién se la cerramos, no? O sea, esto también tiene que ver con nuestra historia de clasismo, de racismo que tenemos, pero en la beta, pero profunda, ¿no? Y esto es una cuestión histórica. Y también es cierto que dentro de las instituciones, históricamente se construyó, se taló, se modeló todo un institucionalismo anti-extranjero, ¿no? Y es parte de nuestra historia. Claro, ahora estamos en otro momento. ¿Cómo revertimos esto cuando si hablamos que la migración son procesos históricos, no es un fenómeno, es un proceso histórico que está siempre presente, que venimos de migraciones, que las migraciones no van a terminar porque hay condiciones dadas para que esto no ocurra? ¿Cómo revertimos, no? Yo creo que ese es el gran reto. Y uno de los retos, o sea, es reconocer esto a México como país de destino para también desarrollar planes de regularización migratoria. O sea, no tenemos planes permanentes, siempre es una lucha con el Instituto de Migración, el generar el programa de regularización migratoria, la extemporaneidad con que sacan las convocatorias, la poca información que se difunde. El último que hubo estuvo recargadísimo sobre el trabajo de sociedad civil y gracias al trabajo de sociedad civil es que se llegó al número de personas que se llegó, pero si esto no hubiera pasado, el instituto no invertía ni 5 minutos de su tiempo para hacer la difusión, ¿no? Entonces, eso es importante también de nombrar. Y lo otro, en lo que nos toca como país, es crear las vías seguras de internamiento y de protección. O sea, esto que decía Mayra, ¿no? O sea, hay una responsabilidad regional histórica de todos los países, los que expulsan, los que son de tránsito, los que son de destino, todos estamos en esto. Y sí se tendrían que generar las vías seguras para que esto que nos cuenta Lorena tan trágico que ocurre, no solamente en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Sonora, bueno, Caborca, por favor, o sea, todo lo que pasa en la frontera norte, no tengan que estarlo viviendo, o sea, no más un evento como el de los 72 o como el reciente que acaba de pasar de las personas que fueron quemadas en Tamaulipas, ¿no? O sea, sí, ahí hay todo un reto que trabajar. Y lo otro que creo que también es importante ya para cerrar, es que haya voluntad política. En esta administración tenemos las puertas cerradas al diálogo constructivo con las dependencias de gobierno, ¿no? O sea, empezamos colocando, nos han dicho, desde sociedad civil no tienen propuestas.
Bueno, nada más recordar que en la administración pasada, con el trabajo de sociedad civil, se creó por primera vez el Programa Especial de Migración, ¿no? Que no se haya aplicado y hayan implementado el Programa Integral Frontera Sur, eso es otra cosa, pero el trabajo de sociedad civil ahí estuvo. Y retomando esa experiencia, en esta administración se presentaron un montón de propuestas para construir políticas públicas, para crear institucionalidad, para un montón de cosas que no fueron consideradas, y una vez que se firmó el acuerdo migratorio con Estados Unidos, se cerró la puerta de Cancillería, se cerró la puerta de Gobernación, y entonces no hay diálogo y hay un hacer a un lado la experiencia de más de 30 años de estas organizaciones que han trabajado y han enfrentado y han atendido asistencialmente, jurídicamente, psicológicamente, médicamente a miles de personas en el país, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante, el llamado a la administración a sentarnos nuevamente a trabajar y no solamente ser utilitarios de aquellas partes de sociedad civil que le conviene, como son los albergues, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí le dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Rita, por esta última intervención, y esperemos que sí, efectivamente, pues que este espacio sea un mecanismo también para que seamos escuchados, ¿no? Las propuestas, las iniciativas, las dudas, ¿no? Todo aquello que ronda el trabajo cotidiano de las organizaciones. Muchísimas gracias, Rita. Pasamos ahora la palabra a Lorena para ir cerrando esta intervención, la última intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Prometo no abusar de estos 2 minutos a propósito de la pregunta. Pues mira, me merece efectivamente, ¿no?, varias reflexiones este cuestionamiento que pues de pronto no sé si es válido, pero pues mucha gente se lo formula, ¿no? O sea, no es que una persona se le ocurrió decir, pues, y no estarán abusando y no habrá por ahí personas que mienten, ¿no?, que falsean. Me parece que es una duda muy, muy constante, sobre todo en la opinión pública y en ciertos perfiles de personas, ¿no? Pero a lo mejor, pues mencionar por un lado que pues empecemos a pensar que los derechos humanos no están hechos como algunos piensan para proteger delincuentes, ¿no? O sea, el derecho humano no se construyó para que la gente no acceda a la justicia, todo lo contrario, ¿no? Creo que lo que hacen es justamente garantizar que aquellas personas que se encuentran y que se han encontrado históricamente en una situación de desventaja puedan, en un plano de igualdad, acceder a un debido proceso legal y a la justicia, ¿no? Entonces, no deberíamos de estar pensando como de esta manera. Claro, por supuesto que ha habido gente de la Mara, ¿no?, exmareros, pandilleros que quieren huir de sus países de origen, y entonces pues ahí también es muy válida hacerle esta reflexión de si deberían ellos, estas personas, poder acceder a proteger su vida, libertad o seguridad, o no se lo merecen, ¿no? Y para esto ya hay toda una legislación de derecho nacional e internacional que nos dice cómo debemos analizar estos casos, inclusive de las personas que han delinquido en país de origen, ¿no? Por supuesto que yo también, pues en toda esta trayectoria he escuchado por periodos de tiempo la misma historia en diferentes solicitantes de asilo, tal vez 10, 15 o 20 veces, ¿no? Lo que uno tiene que hacer, pues, es un análisis justamente de elegibilidad, un análisis del temor fundado, se le llama, ¿no?, de ser perseguido, y hay que contrastar el elemento objetivo con el subjetivo. O sea, no es que, o sea, que a lo mejor la opinión pública no piense que hay, pues, Comar hoy se le ocurrió que, pues, va a proteger, no, o sea, es todo un análisis y es una figura internacional que existe desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, es como algo muy bien construido y que, pues, justamente tiene la intención de proteger civiles de estas situaciones en países de origen. Y ya nada más para terminar, pues esa pregunta también me hacía esta reflexión en 2 momentos. En el 2011, cuando se creó la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados en México, porque antes de 2011 no teníamos legislación específica en materia migratoria y de asilo, se integró la figura de documento provisional por razones humanitarias para quienes están solicitando asilo en México, ¿no? O ser reconocidas como personas refugiadas en México. ¿Por qué? Porque antes no tenían documentación, ¿no? O sea, tenían que esperarse todo el tiempo que duraba el proceso de asilo o de reconocimiento para tener un documento migratorio.
En esta ley se establece que pueden tener documentos provisionales justo para poder ejercer derechos, en tanto son reconocidos o no, y las autoridades migratorias nos decían, es que la gente va a abusar, o sea, la gente lo que va a hacer es solicitar asilo, van a usar esa figura para documentarse bajo razones humanitarias y se van a ir a Estados Unidos, porque eso es lo que la gente quiere. Se ha demostrado de 2011 a la fecha que no ha habido un abuso de esa figura. Prácticamente todas las personas que han accedido a sus solicitudes de asilo las han concluido, no han abusado. Y lo mismo ahora este año, que casualmente 10 años después, con el tema de la no detención de niños, niñas y adolescentes, ¿no? También las autoridades han dicho es que van a abusar los migrantes, ¿no? O sea, ahora van a migrar con niños con tal de no ser detenidos, ¿no? Porque los van a utilizar, como ya está prohibida la detención de niños y niñas, pues eso, ¿no? Abusarán de la figura. No es así, ¿no? O sea, esto no es así. Y así como se demostró hace 10 años que la gente no abusó de la figura del asilo, con toda certeza te lo digo, esta figura de la no detención de niños, niñas y adolescentes tampoco va a ser motivo de abuso por parte de las personas, porque las personas, por supuesto, existen los flujos migratorios mixtos, ¿no? Y por eso les llamamos así, porque hay de todo en estos flujos, sobre todo en este país, ¿no? Por su situación geográfica, hay personas saliendo por unidad familiar, niños, niñas saliendo solos y solas, ¿no? Migrando, mujeres en alguna situación específica de vulnerabilidad, adultos y adultas mayores, migrantes económicos, hay de todo en estos flujos, pero pues sí, invito a la opinión pública a esto, ¿no? A no criminalizar, a no estigmatizar, porque pues recuérdense también, y ahorita ya está por demás, ya no hay tiempo, pero yo tenía unas gráficas muy buenas también de aquel 2011, en donde demostrábamos que por cada refugiado o refugiada en México había 6 mexicanos solicitando protección en otro país, ¿no? O sea, había 6 mexicanos solicitando ser refugiados en el exterior. Entonces, esto nos tiene que hacer un clic, ¿no? Aquí, pero también aquí, ¿no? O sea, la gente no está abusando, la gente está buscando protegerse, buscar mejorar su vida, ¿no? Mejorar sus condiciones, dignificar su vida. Y eso lo hacen las personas migrantes, lo hacemos nosotros y lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que sí deberíamos de pensar menos de esa manera que no nos ha gustado, ¿no? Que hemos visto en personajes como Trump, que no nos han gustado para nada, entonces no repliquemos. Yo invito a la no replicación de ese tipo de visiones. Muchísimas gracias por su paciencia y por su invitación. Muchísimas gracias, Lorena, por esta intervención que sin duda nos mueve el piso a todas y a todos. Sí, cada vez somos más diversas y más diversos, y si vemos los flujos y quienes componen, digamos, los flujos, las personas que están cada día en movilidad, vemos que no podríamos enlistar el perfil. Cada día tenemos perfiles más diversos, más distintos, provenientes de diversas geografías, distintas motivaciones, etcétera. Bueno, nada más por mencionarlo para que no se quede por ahí suelto. El Chaparral, en el Chaparral hoy, digamos que parte de la población que está en espera para la solicitud de asilo es población desplazada mexicana, que viene de Michoacán, de Guerrero y de otros puntos de la República Mexicana. Entonces, también están ahí conviviendo en el Chaparral haitianos, centroamericanos, mexicanos desplazadas y desplazados. Entonces, bueno, pues creo que también cerramos estas intervenciones nos moviste el tapete, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, pues de mi parte, yo con esto cierro, le paso la palabra a Camelia, que tendrá un mensaje final, ¿no? Y muchísimas gracias, la verdad, para mí ha sido un gusto conversar con ustedes, escucharlas, y creo que también quiero agradecer el comentario que nos hicieron, porque nos ayudó muchísimo para continuar y cerrar la pinza de este diálogo. Muchas gracias. Gracias a todas. Mi mensaje es agradecer justamente a las ponentes, Sarita, Lorena, Mayra, Alma, al moderador de hoy, Juan Carlos Narváez, al equipo técnico de Sudimer que nos apoyó en estos 2 días, como siempre, Marisol, Rocío, Carla, Luis, siempre están ahí para facilitar la transmisión. Yo creo que ha habido una multitud de ideas en estos días, sobre todo hemos aprendido muchísimo sobre estas injusticias estructurales del sistema de refugio,
que hacen que las personas que buscan asilo hoy en día, en el siglo XXI, sean puestas más en peligro que lo que pasaba hace quizás un siglo. También se discutieron hoy, como el lunes, los límites de la filantropía, por qué es importante habilitar las posibilidades de que las personas trabajen, habilitar económicamente a las personas, empoderarlas, a las personas que buscan refugio. Y otro punto en común creo que ha sido esta desigualdad racial, de clase, de género, en el acceso a la integración en las sociedades de origen en México, en Estados Unidos, en donde a veces nombramos como migrantes a personas que en realidad están buscando refugio, y eso es muy peligroso, como nos acaba de decir Lorena, porque denota menos agencia y más capacidad de decisión, cuando en realidad muchas de estas personas no se pondrían a sí mismas en situaciones de vulnerabilidad como lo están haciendo. Bueno, nosotros les agradecemos en nombre de SUDIMER, que es el Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. También a nombre de los grupos de trabajo de eventos que yo represento hoy, y también el grupo de enlace con la sociedad civil, que tuvo la iniciativa de organizar estas jornadas conmemorativas. Las instituciones participantes de parte de la UNAM fueron el Instituto de Geografía, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Históricas y el CISAN, donde yo trabajo. Y bueno, los esperamos pronto a nuestros próximos eventos, porque tenemos muchos, siempre hay algo por hacer en SUDIMER. Gracias. Me despido para siempre, porque sí nos vamos a ver pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias a todas, hasta luego. Hasta luego, gracias. Un gusto, bye. Un gusto, cuídense, hasta luego.